Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 12 de diciembre de 1531, calendario juliano. 22 de diciembre de 1531, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. 22 de diciembre de 1531, solsticio de invierno más 7-8 días, 6x13, igual a 9 de marzo. De 1532, alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. 22 de diciembre de 1531, solsticio de invierno más 5-2 días, 4x13, igual a 12 de febrero de 1522, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. Inicio de ciclo agrícola natural. Llegada de la Orden de los Agustinos a Tenochtitlán 7 de junio de 1533. Las misiones de los agustinos en la Nueva España inician el 22 de mayo de 1533, con la llegada de 7 clérigos provenientes de Castilla y Andalucía a Veracruz. Parten hacia la Ciudad de México el día 27 de ese mismo mes, y finalmente entran a Tenochtitlán el día 7 de junio. Este día regía el Tonali Unocipactli, lo cual es altamente simbólico, pues nos deja ver entonces que los agustinos inician su conquista espiritual de esta ciudad capital justo en el día en que empieza el ciclo más importante del mecanismo calendárico nativo, es decir el Tonalpohualli. Además, este día 7 de junio guarda una cronodistancia por trecenas del quinto Nemontemi del año 2 Calaí, de 247 días, es decir, 19x13, casi una vuelta del Tonalpohualli completo. En el mismo orden de ideas podemos notar que, según los anales de Tlatelolco, justamente en un día que regia el Tonali Unocipactli se dio por fundada la ciudad de Tenochtitlán, cercano al año 1325. Esto nos lleva al siguiente dato: median 208 años entre el año 1325 y el año de 1533. Este número 208 corresponde a la cantidad de tiempo necesario para que el ciclo del Tonalpohualli y el de Cihuitl se empaten con 130 ciclos sinódicos de Venus, calculado por los cronómetras nativos en 584 días. Lo anterior queda constatado bajo la siguiente ecuación matemática: 208x 365 igual a 292x 260 igual a 130x 584 igual a 75,920 días. Inauguración del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco 6 de enero de 1536. La construcción del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco empezó en el año de 1536 a idea del primer obispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, esto con el propósito de dar instrucción superior a los nativos de familias nobles y así integrarlos a la recién llegada cultura hispánica y a la fe de religión católica. Actos como este facilitaron la conquista espiritual. Su intención era crear un núcleo social indígena versado en las lenguas española y latina, con el fin de la creación de un clero con miembros nativos que tuviera acceso a la ordenación sacerdotal y con esto ayudar a la pronta conquista espiritual. El proyecto fue aprobado por la corona española y recibió el apoyo del primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, quien otorgó el dinero, además de presidir la inauguración del colegio, el día 6 de enero de 1536. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 6 de enero de 1536, calendario juliano. 16 de enero de 1536, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. 16 de enero de 1536 más 1, 04 días, 8x13, igual a 29 de abril de 1536, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. 16 de enero de 1536 a 26 días, 2x13, igual a 21 de diciembre de 1535, solsticio de invierno. 21 de diciembre de 1535 a 78 días, 6x13, igual a 4 de octubre de 1535. Alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán.
Aparición del Señor de Chalma 8 de mayo de 1539. La narración fundadora de esta tradición dice que milagrosamente apareció la imagen de un Cristo crucificado en el mismo lugar donde se veneraba en una cueva a Ostoteotl. La imagen de esta deidad nahua habría sido despedazada la misma noche en que esta aparición ocurrió, y, en su lugar, quedó instaurada la imagen del Señor de Chalma que conocemos hasta nuestros días, y que está colocada dentro de la iglesia de la localidad. Chalma es uno de los santuarios más visitados por peregrinaciones en el actual Estado de México. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 8 de mayo de 1539, calendario juliano. 18 de mayo de 1539, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. A. 18 de mayo de 1539, día del primer paso cenital del Sol en la latitud de Teotihuacán. Colocación de la primera piedra del convento de San Agustín. Primer templo agustino en Tenochtitlán. 28 de agosto de 1541. El convento de San Agustín fue uno de los más grandes e importantes en la Ciudad de México. Su fama proviene de sus fundadores y de los renombrados personajes en el arte y las ciencias que pasaron por sus muros y puertas. Se conservan aún obras de arte que adornan sus amplios patios y galerías en su interior. Arteaga, Villalpando, Cabrera y Zurbarán, entre otros, dejaron sus obras aquí, pero por órdenes de Benito Juárez se trasladaron posteriormente a la Academia de las Bellas Artes. Como vimos, la Orden de los Agustinos llegó a la Nueva España en 1533, encabezada por el fraile Francisco de la Cruz, quien se hospedó durante un breve tiempo en el convento de Santo Domingo. Posteriormente le fue dado un terreno para edificar el primer convento agustino, lo que sucedió gracias a la donación del emperador Carlos V. La primera piedra de la iglesia fue colocada por el virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, el 28 de agosto de 1541. El 28 de agosto se celebra el Día de San Agustín en el calendario cristiano. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 28 de agosto de 1541, calendario juliano. 7 de septiembre de 1541, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas a 7 de septiembre de 1541, alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. 7 de septiembre de 1541 más 6 días, 2x13, igual a 29 de octubre de 1541. B. 7 de septiembre de 1541 a 78, 6x13, igual a 21 de junio de 1541. Solsticio de verano. 21 de junio de 1541 a 78 días, 6x13, igual a 4 de abril de 1541, alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. 4 de abril de 1541 a 26 días, 2x13, igual a 9 de marzo de 1541, alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. Acto de fe de maní por el obispo Diego de Landa. 12 de julio de 1562. Este es uno de los días más oscuros para el conocimiento humano. Este día el obispo de Landa, de la población de Maní, en el actual estado de Yucatán, México, mandó quemar cientos de códices y artefactos nativos bajo la premisa de que eran demoníacos. Se perdieron en las llamas de su fuego inquisidor cientos, por no decir miles, de años de experiencia y conocimiento humano acumulado. Con esto empezó a formarse la monoprismática forma occidental de entender la historia, esparcida en estos 5 siglos por todo el globo a través de la neocolonización. Al parecer la fecha en que se cometió este epistemicidio fue calculada por Landa para dar un mayor impacto a las sociedades nativas tan cargadas de simbolismo calendárico, pues el día 12 de julio de 1562, correspondió al día que empezaba el año maya, día primero de la veintena de Pop, según la correlación más divulgada en nuestros días de Goodman, Thompson y Martínez, pero no solo eso, pues 65 días antes, es decir 5 trecenas, 5x13, el Sol se posicionaba al mediodía justo por encima de la pirámide del Sol, en lo que sería el primer paso cenital solar en la latitud de Teotihuacán.
Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos. Calendáricos y solares 12 de julio de 1562, calendario juliano. 22 de julio de 1562, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas 22 de julio 1562 a 65 días, 5x13, igual a 18 de mayo de 1562, día del primer paso cenital del sol en Teotihuacán. Llegada de la Orden de los Jesuitas 28 de septiembre de 1572. Ya a poco más de 50 años de la conquista militar de Tenochtitlán, finalmente hace su aparición la Orden de los Jesuitas, últimos en llegar a estas tierras. Los primeros 14 frailes de esta orden llegaron a México por San Juan de Ulúa, Veracruz, el día 9 de septiembre de 1572 y a la Ciudad de México el 28 del mismo mes. Veamos. 28 de septiembre de 1572, Juliano más 73 días igual a 10 de diciembre de 1572, Juliano, 20 de diciembre, Gregoriano proléptico, solsticio de invierno. 9 de septiembre más 1, 04 días, 13x8, igual a 1 de enero de 1573, inicio de año cristiano. Las apariciones de la Virgen de Ocotlán Tlaxcala 14 de febrero de 1541 y 27 de febrero de 1574. De acuerdo con el sitio oficial de la diócesis de Tlaxcala, la Virgen María, en su advocación de Virgen de Ocotlán, apareció en tierras tlaxcaltecas el 27 de febrero de 1574 en un árbol de Oucout, de donde deriva su nombre. Pero desde el punto de vista histórico, su aparición se remonta al 14 de febrero de 1541 en un manantial de agua en el bosque de Oucouts, sitio donde fue edificada la capilla del Pesito de Agua Santa. La aparición de la Virgen se da milagrosamente a un hombre nativo de Santa Isabel Siloxostla, que curiosamente se llama Juan Diego, al igual que el personaje de las apariciones guadalupanes. Este Juan Diego se dirigía al río Zaguapan por un poco de agua para lavar los granos de sus enfermos contagiados en ese momento por viruela, y en su trayecto, al pasar por lo que hoy conocemos como el Pesito de Agua Santa, es donde tiene ese encuentro con la Virgen María y es ella quien le ofrece agua para sanar a los enfermos. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos. Calendáricos y solares 14 de febrero de 1541. Calendario juliano. 24 de febrero de 1541, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. A. 24 de febrero de 1541 más 1 3 días igual a 9 de marzo de 1541, alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. 9 de marzo de 1541 más 2 6 días, 2x13. Igual a 4 de abril de 1541, alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. 4 de abril de 1541 más 7 8 días, 6x13, igual a 21 de junio de 1541, solsticio de verano. B. 24 de febrero de 1541 a 65 días, 5x13. Igual a 21 de diciembre de 1540, solsticio de invierno. 21 de diciembre de 1540 a 78 días, 6x13, igual a 4 de octubre de 1540. Alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. 27 de febrero de 1541, calendario juliano. 9 de marzo de 1574, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. A. 9 de marzo de 1574, alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. 9 de marzo de 1574 más 2 6 días, 2x13, igual a 4 de abril de 1574, alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. 4 de abril de 1574 más 7 8 días, 6x13, igual a 21 de junio de 1574, solsticio de verano. M. Aquilli. Tránsitos de Venus. Tránsitos de Venus frente al Sol. El objetivo del presente capítulo es mostrar cómo todo lo analizado anteriormente tiene una relación directa con el planeta Venus,
asociado a Quetzalcóatl. Respecto a la posición de la Tierra en el sistema solar, Mercurio y Venus son dos planetas inferiores, pues están más cercanos al Sol que ésta, razón por la cual, en ciertas ocasiones, estos planetas se intersectan con la órbita terrestre y podemos observarlos pasar frente al disco solar como diminutos círculos negros que, a poco, atraviesan toda su circunferencia. A estos eventos se les conoce como tránsitos. Para el caso de Venus, en nuestros tiempos, estos tránsitos frente al disco solar ocurren de acuerdo a un patrón que aproximadamente cada 243 años torna a repetirse. Actualmente suceden 4 tránsitos con intervalos entre ellos de 105.5, 8, 121.5 y 8 años, respectivamente. En otras palabras, pasan 205.5 años se dará uno de estos tránsitos, luego en un periodo de 8 años ocurrirá otro, uno más después de 121.5 años y, finalmente, 8 años después, ocurrirá el último hasta completar los 243 años del periodo de tránsitos. Lo anterior obedece a la combinación de dos factores, el tiempo que tarda cada planeta en dar una vuelta alrededor del Sol y el ángulo que hay entre sus órbitas. Para que ocurra un tránsito de Venus frente al Sol y pueda observarse desde la Tierra, los 3 astros deberán estar alineados y cumplir con una condición: el paso de Venus por delante de la Tierra deberá coincidir con la llamada línea de nodos, que une imaginariamente al Sol con el punto en el que ambas órbitas se cruzan. No obstante lo anterior y, debido a que la coincidencia entre las conjunciones de Venus y la línea de los nodos no es una constante, el tiempo que pasa entre los tránsitos de un ciclo varía en periodos de tiempo largos. Así, el actual ciclo inició y se repite desde el año 1518 y continuará así hasta el distante año 2846. Dicho de otra forma, cada vez que nuestro planeta completa 8 vueltas alrededor del Sol, es decir, cada 8 años, el planeta Venus completará 13 vueltas, y en este lapso de tiempo Venus pasará 5 veces frente a la Tierra. Esta fórmula ya era conocida por los pueblos del México antiguo, y al parecer dejaron constancia de ello en una placa tallada en piedra que fue localizada en Chichén Itzá, en donde se puede ver el glifo de Venus al lado de una barra que en el sistema numérico maya simboliza al número 5. Junto a este glifo venusino, se puede ver un atado de cañas con 8 círculos que simbolizan el número 8 y el símbolo del año en la parte superior. Los estudiosos del tema han interpretado el significado de esta placa como la relación temporal de 5 años de Venus y 8 años de la Tierra, tiempo en que Venus vuelve a aparecer muy cercano al lugar que estuvo 8 años antes, visto desde la Tierra. Ahora bien, uno de estos tránsitos de Venus ocurrió en el año 1518, precisamente entre el día 25 y 26 de mayo, apenas unos meses antes de la salida de la flota de Hernán Cortés de Cuba, el día 10 de febrero de 1519. Es de sobra conocido que a Hernán Cortés se le asoció con el retorno de Quetzalcóatl que, precisamente, y de acuerdo con las profecías nativas, regresaría en un año que llevara por nombre Unoacatl, caña o carrizo, y que en términos de cronología cristiana correspondió mayormente al año 1519. Además, las crónicas nativas también nos dejaron como dato que, al morir, Quetzalcóatl se había convertido, metafóricamente hablando, en el planeta Venus. Dicho de otra manera, al esperado regreso de Quetzalcóatl se le relacionó con el arribo de Cortés, y por extensión, al planeta Venus y sus ciclos. Esto adquiere mayor importancia aún al analizar que, entre el día del tránsito de Venus frente al Sol en mayo de 1518, y el día que la flota de Cortés sale de Cuba, 10 de febrero de 1519, median entre ellos exactamente 260 días, longitud temporal, que como ya sabemos, corresponde a una vuelta completa del Tonalpohualli. Es decir, Cortés inicia su viaje de conquista 260 días después del tránsito de Venus frente al Sol del año 1518. Usando el número venusino 584, vemos que, 26 de mayo de 1518, 584 días igual a 19 de octubre de 1516, 29 de octubre gregoriano, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. Cortés y Carlos V. Las primeras décadas del siglo XVI en Europa están marcadas por conquistas,
anexiones, tratados y traiciones. El reino español no fue la excepción. Antes de morir, la reina Isabel dejó como heredera, pese a dar muestras de problemas mentales, a su hija, la princesa Juana, casada con Felipe II de Habsburgo. En su testamento, la reina dejó claro que, de persistir esta condición mental se haría cargo su marido Fernando de Aragón hasta que alcanzara la mayoría de edad su nieto, el futuro rey Carlos I de España y V de Alemania. Es bajo este contexto que se sucede la conquista del señorío mexica. Las vidas de Cortés y de Carlos V están íntimamente ligadas por la historia conocida, pero, haciendo un análisis más profundo, notaremos que, además, en ciertos momentos ambos comparten una relación de temporalidad simétrica con la cuenta del Tonalpohualli y con los pasos del planeta Venus frente al Sol. Para hacer valer sus derechos de sucesión, el día 8 de septiembre de 1517, el emperador Carlos V parte de Flandes, Bélgica, con el claro objetivo de ser proclamado rey legítimo por los diferentes reinos de España, asegurar la incapacidad de gobierno de su madre, Juana I de Castilla, Juana la Loca, que permanecía encerrada en Tordesillas, y doblegar la oposición de quienes deseaban que los reinos de Castilla y Aragón no cayesen en manos e influencia de los flamencos. Tras desembarcar en el puerto asturiano de Villaviciosa, Carlos V trazó una ruta por las actuales Cantabria y Palencia, con el objetivo de llegar a Tordesillas. Como vimos anteriormente, Hernán Cortés y su armada zarpan de la isla de Cuba el 10 de febrero de 1519 y, por su parte, Carlos V zarpa de Flandes, también acompañado de su tropa, el 8 de septiembre de 1517. Ambas fechas comparten en común no solo el ser el viaje decisivo para la nueva forma de conocer el mundo moderno, sino el estar bajo la misma regencia del Tonali 9 Itzcuintli, trecena de viento Ecatl, lo que significa que ambos eventos históricos están cronodistanciados por múltiplos de 260 días, que, como hemos visto, es la duración de una cuenta completa del Tonalpohualli. Por último, es importante resaltar que, del 8 de septiembre de 1517, día en que zarpa Carlos V, al 26 de mayo de 1518, día del tránsito de Venus frente al Sol, hay exactamente 260 días, 20x13, misma cronodistancia que existe entre este tránsito y el día en que Cortés zarpa de Cuba el 19 de febrero de 1519. Es decir que, el tránsito de Venus frente al Sol de mayo de 1518, está justo a la mitad temporal, separado por 260 días del día que Carlos zarpa de la región de Flandes y el día en que Cortés zarpa de la isla de Cuba. Es mucho de notar que en este 8 de septiembre se celebra la Natividad de la Virgen María y que esta fiesta mariana es una de las 13 del calendario general de la Iglesia Católica Romana. Esta fiesta dista 9 meses después de la dedicada a la Inmaculada Concepción, la cual se realiza el 8 de diciembre. Estos eventos anteriores están relacionados con algunos otros hechos históricos pues, después de permanecer aproximadamente 2 semanas en Cholula, Cortés y sus aliados partieron rumbo a México Tenochtitlán, el día juliano 28 de octubre de 1519. Este día de octubre está a 260 días después del 10 de febrero, día que Cortés sale de Cuba y 260 días después está el día 14 de julio, fecha reportada también para la batalla de Otumba, según se puede leer en una fuente, y finalmente, 260 días después, el 31 de marzo de 1521, domingo de resurrección, se celebró la primera misa católica en las Filipinas. Un par de datos más resaltan la importancia de los tránsitos de Venus frente al disco solar en el curso del devenir histórico. El día 24 de mayo de 1526, Cortés regresa a México de su complicado viaje por la Ibueras, tal y como él mismo lo narra en sus últimas cartas de relación enviadas a Carlos V. Cortés, al igual que en el año 1519, desembarca en el puerto de Veracruz, proveniente de Cuba. Lo anterior tiene sentido simbólico y calendárico si notamos que justamente el día anterior a su arribo, 23 de mayo de 1526, había sucedido el segundo tránsito de Venus frente al Sol, 8 años después del anterior. El simbolismo de lo anterior, visto a través de prismas nativos y sabiendo de la asociación de Cortés a Quetzalcóatl y Venus,
se puede interpretar como que éste regresaba a la Nueva España un día después de haber salido de su viaje frente al sol, por el mismo lugar en el que había entrado en 1519, profético año una caña. Ahora bien, por otro lado, esta fecha del segundo tránsito de Venus frente al Sol puede relacionarse con el inicio del sitio final de Tenochtitlán, que, según Cortés mismo, inició a 75 días de la caída de la ciudad. Si calculamos la cronodistancia que media entre ambas fechas notaremos que, desde e incluyendo, el jueves 30 de mayo de 1521, día de inicio del sitio de Tenochtitlán, hasta e incluyendo, el miércoles 23 de mayo de 1526, fecha del segundo tránsito de Venus frente al Sol, hay 1820 días, que en términos de cronometría nativa, puede leerse como 7x260, es decir, hay 7 cuentas completas del Tonalpohualli en relación a ambas fechas, o lo que es lo mismo, en términos de cronometría cristiana, hay entre ambos eventos 260 semanas de 7 días. Para concluir, notemos que hay exactamente 8 años de 365 días entre ambos tránsitos de Venus frente al Sol en el siglo XVI, ya que desde e incluyendo, el miércoles 26 de mayo de 1518, fecha del primer tránsito, hasta e incluyendo, el miércoles 23 de mayo de 1526, fecha del segundo tránsito, hay un cronosegmento de 2920 días, es decir 8x365. Si dividimos este cronosegmento de 2920 días en mitades, entre ambos tránsitos de Venus frente al Sol, notamos que cada uno tiene una duración de 1460 días. La fecha del último día de la primera mitad entre ambos eventos venusinos corresponde al día juliano 24 de mayo de 1522. Es muy notable saber, que este día el emperador Carlos V se embarcó nuevamente, como en 1517, rumbo a España desde Bruselas, Blasco de Lanuza, 1622, p. 216. Como dato adicional y notable, ese mismo día en la noche, según su autobiografía y la tradición cristiana, San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas, Compañía de Jesús, tuvo la experiencia espiritual definitiva para su conversión, después de toda una noche en oración. Chico hace las cartas de relación. Las cartas de relación después de terminar la investigación sobre la complicada campaña a las Jaibueras, mostrada en el capítulo anterior donde se exploran los tránsitos de Venus frente al Sol de 1518 y 1526, se reparó en la fecha del 15 de octubre de 1524, fecha en que Cortés firma su cuarta carta de relación para el rey, ver la nota 60. Esta fecha coincidió, como vimos, con la conjunción inferior de Venus de ese año. El tratar de entender la casualidad de tal coincidencia dio pie a extender esta investigación hacia las otras fechas en las que Cortés signa sus cartas de relación. El resultado se alinea con todo lo estudiado hasta este punto, y reafirma la gran influencia, consciente o no, del calendario nativo en todo el proceso de conquista militar de Tenochtitlán, conducida por Cortés y la posterior conquista espiritual llevada a cabo por las órdenes cristianas. Antes de abordar el tema calendárico me permito hacer un breve resumen de la historia de las cartas y algunas pocas líneas para hablar sobre sus contenidos. Primera carta de relación, firmada el 10 de julio de 1519. La primera carta enviada por Cortés al emperador permanece extraviada hasta el día de hoy. Sabemos de su existencia gracias a que F. López de Gómara 2003 conservó una copia y la incluyó como un resumen en su obra. No fue sino hasta el año de 1842 en que se publicó una carta enviada por la Junta de Regimiento de la ciudad de la Veracruz, fechada el 10 de julio de 1519 y titulada como Carta de la Justicia y Regimiento de la rica villa de la Veracruz, en que se da a conocer finalmente su contenido. En esta carta se hace mención enfática que está dedicada para la reina Juana y para su hijo el emperador Carlos V. Esta carta describe el primer viaje a estas tierras realizado por Francisco Hernández de Córdoba y también ofrece datos sobre la expedición de Juan de Grijalva con el fin de aportar antecedentes a la siguiente exploración, la del capitán Hernán Cortés. Se describen algunos de los hechos ocurridos en la isla de Cuba, la isla de Cozumel, la llegada a Potonchán, hoy Tabasco, así como la batalla de Centla y, finalmente, el arribo al islote de San Juan de Ulúa del actual Veracruz.
Asimismo se describen las tierras exploradas, se reportan de forma destacada los sacrificios humanos, y, como punto crucial, se hace referencia a la instauración del Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz y el nombramiento de Cortés como capitán general y justicia mayor. La carta fue aceptada y firmada por el Consejo y llevada a España para ser entregada al rey por Francisco de Montejo y por Alonso Hernández Portocarrero. El piloto de la embarcación, Antón de Alaminos, decide realizar una escala en Cuba, noticia que llega a Diego Velázquez, quien denuncia la rebeldía y el desacato de su antes protegido, Hernán Cortés. Junto a la carta se entregó el quinto del rey, además de piezas de oro, plumas exóticas y pieles. Segunda carta de relación, firmada el 30 de octubre de 1520, pasados ya alrededor de 15 meses sin que Cortés enviara noticas a Castilla, y también ya repuesto de las heridas al salir huyendo de Tenochtitlán a principios de julio, finalmente vuelve a reportarse con el rey. Lo primero que hace es disculparse por el tiempo transcurrido sin escribirle para luego pasar a reportar el hundimiento de las naves, ordenado por él, para evitar deserciones de los seguidores de Velázquez. En esta carta describe las riquezas de la ciudad capital Tenochca, dando detalles de sus mercados, los alimentos y algunas costumbres, además de mencionar brevemente las formas de construcción y distribución de los templos. Reporta también lo acontecido con la gente enviada por Francisco de Garay, la alianza con los totonacas y con los tlaxcaltecas. Menciona, sin extenderse mucho, la matanza perpetrada en Cholula, pero muestra con cuidadoso detalle la entrada a la Ciudad de México Tenochtitlán. Sigue narrando lo ocurrido contra las fuerzas comandadas por Pánfilo de Narváez, y refrenda su lealtad a la corona de Castilla. Para terminar, describe la matanza del Templo Mayor, la muerte de Moctezuma Xocoyotzin, los hechos previos a la huida de la ciudad, la hazaña de la batalla de Otumba y la fundación de la población de Segura de la Frontera. Al despedirse, Cortés solicita al rey la autorización para nombrar a los territorios como Nueva España, debido, según él, a la similitud de climas con la península ibérica. El responsable de llevar esta carta a la corona fue Alonso de Mendoza. Tercera carta de relación, firmada el 15 de mayo de 1522. Para las fechas en que se firma esta misiva, hacía ya casi un año que se había concluido la conquista de Tenochtitlán, en agosto de 1521. Cortés vuelve a mencionar lo ocurrido en la batalla de Otumba y describe la forma en que reorganizó a la gente para emprender poco a poco el cerco, por agua y por tierra, de la ciudad. Comenta la construcción de los bergantines en Tlaxcala y el traslado hasta el lago de Texcoco. Como si fuera un parte de guerra, se detalla la distribución de las fuerzas militares dirigidas por cada uno de los capitanes que nombró para emprender el sitio de Tenochtitlán. Describe las batallas de forma extensa. Destaca las acciones hechas por Sandoval y Alvarado. Narra cómo casi pierde la vida al ser capturado en una escaramuza en la ciudad, y cómo es salvado por Cristóbal de Guzmán, quien por realizar esta acción, cae prisionero y es sacrificado más tarde. La narración termina con la toma de Tlatelolco y de la captura de Cuauhtémoc al empezar el atardecer por García Holguín. Cortés también da reporte de la expedición personal de Francisco de Garay, gobernador de Jamaica, y describe cómo fue su encuentro. Narra las acciones de Antonio de Villafaña al intentar asesinarlo, y de esta manera justifica la condena de muerte sentenciada. La carta fue encargada a Alonso de Ávila y Antonio Quiñones, junto con el quinto del rey, pero los tesoros nunca llegaron a la corona española, pues el navío con el que se dirigían a España fue atacado y capturado por el pirata francés Jean Fleury, cerca de las Islas Azores. Cuarta carta de relación, firmada el 15 de octubre de 1524. En esta carta Cortés narra cómo envió a sus capitanes hacia diferentes zonas. Reporta el viaje y la rendición de Michoacán, la campaña de Colima, así como la campaña de Oaxaca. También describe la expedición de Pedro de Alvarado a Guatemala y la salida de Cristóbal de Olida a las Cibueras. Esta última expedición tenía como objetivo encontrar un estrecho o un canal para establecer una forma que conectase ambos océanos con el fin de poder llegar hacia las Islas Molucas, y reporta los percances del amotinamiento de los capitanes del gobernador de Jamaica, Francisco de Garay, en la zona del río Pánuco. En esta carta solicita el envío de frailes franciscanos y dominicos para comenzar con la evangelización masiva de los nativos,
empezando por los hijos de los nobles. Para esa época ya había comenzado a establecer el diezmo. Cortés, siempre bien informado, ya sospechaba de la probable traición de Cristóbal de Olid y así se lo deja saber al emperador Carlos V, pues ya estaba enterado de la captura de sus anteriores mensajeros. Realizó un gran esfuerzo para volver a reunir más tesoros y así compensar y reponer el quinto del rey perdido anteriormente. Quinta carta de relación. Firmada el 3 de septiembre de 1526, confirmada la traición de Cristóbal de Olid, Cortés organiza y encabeza él mismo una expedición a las Cibueras con el objetivo de capturarlo y sofocar la rebelión. La carta describe con detalles las muchas vicisitudes para cruzar los grandes ríos en la zona de Tabasco. También describe el encuentro de forma pacífica con el Xalachhuinic, líder de los mayas chontales al cual recuerda con el nombre de Apospalón. En esta expedición decidió llevarse consigo a Cuauhtémoc, junto con algunos otros nobles mexicas, y al sospechar Cortés de una posible sublevación, lo sentenció a muerte el 28 de febrero de 1525. Cortés justifica este hecho como una acción preventiva, pues según le informaron, estaban conspirando y organizando una rebelión para retomar el poder de Tenochtitlán. La expedición sigue hacia el Petén hasta describir su reunión con Canek, líder de los mayas itzáes, al cual habría intentando convertir a la fe católica. Estando ya la expedición cerca de las Cibueras, se entera que Cristóbal de Olid había sido muerto. La carta describe este hecho y continúa con lo ocurrido en las poblaciones de Nito y Naco, hoy Guatemala y Honduras. Durante esta prolongada ausencia de Cortés ya se habían amotinado algunos españoles en la Ciudad de México, y corrían falsas noticias de la traición de Cortés hacia la corona española. Como buen conocedor de las leyes hispanas, el final de la carta es usada para esgrimir argumentos de defensa y justificación ante semejantes acusaciones. Análisis calendárico y astronómico. En la imagen anterior se pueden observar las 5 fechas en las que Cortés signa las cartas que envía al rey Carlos V, la primera de ellas, la del 10 de julio de 1519, apenas unos meses después de su arribo a estas tierras. Esta carta fue firmada 260 días después que Diego de Velázquez signara las instrucciones a Cortés para su expedición, el día 23 de octubre de 1518. En el Tonalpohualli corría el Tonali 3 Xochitl y en la cuenta de las veintenas corría el día séptimo de la veintena de Hueytecuiluitl. Esta primera fecha se vincula directamente con la fecha del 15 de mayo de 1522, día en que se firma la tercera carta de relación, pues hay exactamente 4 vueltas completas del Tonalpohualli, o, dicho de otra forma, 1040 días entre ellas. Lo anterior significa que también corría el Tonali 3 Xochitl cuando se firmó esta tercera carta. En la cuenta de las fiestas veintenales corría el día 12avo de la veintena de Tozcatl. El día 30 de octubre de 1520, fecha en que Cortés firma la segunda carta de relación, es muy especial, puesto que ocupó la posición ordinal número 260 del año nativo 2 Tecpatl, en el último día de la veintena de Tepeilhuitl, faltando entonces por transcurrir 105 días para completar los 365 días del Xihuitl. También hay un cronosegmento de 625 días, 365 y 260, desde el día que Cortés pisa por primera vez territorio del actual México, 13 de febrero de 1519, y el día en que firma esta segunda carta de relación. En el Tonalpohualli corría el Tonali 13 Tecpatl. El 15 de octubre de 1524, fecha en que se firma la cuarta carta de relación, fue astronómicamente especial, puesto que este día ocurrió la conjunción inferior del planeta Venus. Es prudente, en este punto, hacer una breve explicación de lo que esto significa. El siguiente texto explicativo es un fragmento del libro La estrella de Quetzalcóatl del arqueólogo Iván Sprague, 1996, p. 29. Cuando Venus se encuentra entre el Sol y la Tierra no es visible, decimos que está en la conjunción inferior. Si la órbita de Venus estuviera en el mismo plano que la eclíptica, el planeta en este momento pasaría enfrente del disco solar, pero por la inclinación de la órbita este fenómeno llamado tránsito de Venus, ocurre solamente cuando la conjunción inferior se produce cerca del nodo, punto en el que la órbita de Venus cruza el plano de la eclíptica. Algunos días después de la conjunción, Venus aparece como estrella de la mañana en el cielo oriental,
sale al alba y en pocos momentos desaparece en el creciente resplandor del sol. Este es su orto helíaco o salida heliacal, del griego helias, sol. En los días siguientes sale cada vez más temprano, permaneciendo visible más tiempo y alejándose del sol. Entonces, de acuerdo a la explicación anterior, la cuarta carta de relación fue firmada mientras el planeta Venus acababa de entrar en su periodo de invisibilidad, que dura en promedio unos 8 días. El periodo del movimiento aparente de Venus o sinódico fue expresado por los astrónomos nativos en 584 días, aunque su valor real es de 583.92 días. Esto se explica puesto que, al no manejar números fraccionarios para sus cálculos, utilizaban el número cerrado más próximo. Sabiendo esto, no guiontamos que hay un cronosegmento intermedio de 584 días entre la fecha en que fue firmada la cuarta carta de relación y la siguiente conjunción inferior de 1526, año en que la órbita de la Tierra y la de Venus coincidieron en la eclíptica, ocasionando entonces el segundo tránsito de Venus frente al Sol del siglo XVI, y que, como ya vimos, se relaciona con el anterior tránsito de 1518 con una separación de 2920 días, o, dicho de otra forma, 365x8 igual a 584x5. Pero hay más con respecto a este 15 de octubre de 1524, pues dista de la fecha en que fue firmada la tercera carta de relación en exactamente 885 días. El cual es el mismo cronosegmento que hay entre el 13 de marzo de 1519, fecha de la primera batalla de Cortés en estas tierras, y el 13 de agosto de 1521, fecha final de la rendición de Tenochtitlán. Este cronosegmento, como ya hemos visto, es la suma de 260 y 365 y 260, que conjunta la duración del Tonalpohualli con el ciclo de las 18 fiestas del Xihuitl, pero también condensa la duración del periodo sinódico de la luna, que es de aproximadamente 29.5 días, pues 885 igual a 30x 29.5, lo que quiere decir entonces que durante el periodo de duración de la campaña militar para la toma de Tenochtitlán, desde marzo de 1519 hasta agosto de 1521, transcurrieron 30 lunaciones, lo nos deja ver la importancia del movimiento de los astros para ceñir los movimientos humanos en la Tierra. Por último, este 15 de octubre de 1524 está a 689 días, es decir, 52x13, más 13, del 3 de septiembre de 1526, fecha en la que Cortés firma su quinta relación al rey. Notable es que hay un cronosegmento de 104 días, 4x13x2, conformado entre la fecha del tránsito de Venus y la fecha de firma de esta última carta. Finalmente podemos notar que hay un cronosegmento de 2613 días, es decir 10 vueltas completas del Tonalpohualli más 13 días, entre la fecha de la firma de la primera carta de relación, del 10 de julio de 1519 y la quinta carta firmada el 3 de septiembre de 1526, con cual nos damos cuenta que una vez más el número 13 es el factor común entre las fechas en que se firman estos importantes documentos. Chicome. Atonaletzin y Tlamapanatzin. Hay un documento depositado en el Archivo General de la Nación, AGN, entre los títulos de propiedad territorial, que forma parte del volumen 1466 del ramo de tierras. Este documento es conocido como la Real Ejecutoria de SM sobre tierra y reservas de pechos y paga, perteneciente a los caciques de Axapuscou, de la jurisdicción de Otumba. Escribano Serna. Despachada por SM en su Real Consejo de Indias, año de 1537. Fecha dicha merced por don Hernán Cortés, y a pedimento de partes año de 1526. El texto de este documento ha sido paleografiado recientemente por el maestro Luis Barjau, y en la misma obra, se reproduce un facsimilar de esta Real Ejecutoria. El contenido es por demás interesante, pero según este mismo autor y escritor, no se le ha dado la atención y justicia debida. Es un texto por demás polémico y genera grandes preguntas que, siguiendo al mismo Barjau, la historiografía subsecuente no estuvo dispuesta a enfrentar. Hernán Cortés y Quetzalcóatl, Luis Barjau.
Con Aculta Diagonal Ediciones El Tucán de Virginia 2011. En este documento se puede leer que Hernán Cortés, recién llegado a las costas de la actual Veracruz, habría recibido en secreto a dos personas principales. Uno de ellos, de nombre Atonaletzin, era pariente de Moctezuma, y el otro, de nombre Tlamapanatzin, declaró ser descendiente de Acamapichtli, primer tlatoani de Tenochtitlán. Estos dos personajes se habían hecho encontradizos con la comitiva que había enviado Moctezuma para recibir a Cortés. Lograron acercarse a Malintzin para decirle que querían hablar con él en secreto. Cortés aceptó su petición pues le habían ofrecido entregarle las pinturas y profecias del primer tlatoani de Tenochtitlán, que le serían de mucha utilidad para su propósito. Ellos dejaron saber que no eran enviados por nadie, sino que eran llevados de las profecias. Según se refiere en este documento, Moctezuma no había querido reconocer a su pariente por haberse negado a quemar los antiguos papeles donde estaban plasmadas las dichas profecias. Dijeron a Cortés que entrando a Tenochtitlán vería y entendería lo plasmado en las pinturas que le mostrarían. Cortés les pide que vayan por los papeles y los cita 2 días más tarde para que le mostrasen los códices en que consistía el logro de nuestra Santa Fe Católica y servicio de su Majestad y victoria de nuestra entrada en la Nueva España. A cambio de dicha información Cortés les prometió que luego que fuere logrado nuestro viaje le hiciese en primer lugar la honra que más posible fuese en remuneración de tan hidalga fineza y voluntad, a lo que ellos le piden que no quedase sin castigo el gran Moctezuma por sus graves delitos. La Real Ejecutoria menciona que a las 11 de la noche llegaron los dichas Tlamapanatzin y Atonaletzin con muchos indios de los suyos, con muchos presentes y bastimentos y las pinturas en unos lienzos. Cortés menciona que quedaron admirados de lo que se les había mostrado, en donde vieron modos de gobierno y ordenanzas, profecias, mandamientos, ejecuciones, sentencias y leyes. Menciona que dio a Dios gracias de semejante logro y dicha de ver el todo para el mejor éxito y gobierno. 5 días estuvieron mostrándole estos documentos. Al final de esto, los dos caciques pidieron un recibo de dicha entrega. Dicho recibo fue firmado por Hernán Cortés y ratificado por el escribano Pedro Hernández. Además, solicitaron ser bautizados bajo la fe católica, razón por la cual el padre mercedario Bartolomé de Olmedo los bautizó bajo los nombres de don Esteban López Tlamapanatzin y don Francisco Moctezuma Atonaletzin. Al despedirse dijeron que desde ese día en adelante con más empeño convocarían a los pueblos contrarios de los mexicanos. Tiempo más tarde, cuando Cortés ya se movilizaba hacia Tenochtitlán, estos dos caciques se encontraron con Cortés en Salatzinco, con la noticia que ya tenían convocados a algunos pueblos contrarios a los mexicas en su favor. Le comentan que en Tenochtitlán las cosas no están saliendo bien, pues las suertes que hicieron a sus falsos ardiles Huichilobos, Huitzilopochtli, y Azcatepuca, Tezcatlipoca, no les han salido nada buenos. Les dijeron que podían más los dioses españoles y que han de vencer sin ninguna duda. Además ofrecieron el acompañarnos hasta vencer a los mexicanos. Ya estando Cortés en la ciudad de Tenochtitlán, un día de mañana llegó Tlamapanatzin y Atonaletzin con algunos de Tlaxcala. Ellos le dijeron que Moctezuma había mandado a embajadores con la orden de demoler y desbaratar la villa rica de la Veracruz y matasen a los españoles que había en ella. Es muy conocido que Cortés y sus aliados salieron huyendo de Tenochtitlán entre la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio de 1520. Al parecer estos dos caciques también advirtieron a Cortés de estos hechos y además le dejaron saber que había más de 20.000 hombres en el llano y barrancas de Otumba. Advirtiéndoles que no aceptaran guerras en monte sino ir derecho al mismo llano, de manera que podrían correr los caballos y que habían dejado señas en el dicho llano, de poner una alumbrada porque ya está situado el lugar de la batalla. Le piden a Cortés que como quiere que fuese, llegara a su pueblo que está inmediato donde tienen prevenidos bastimentos para ellos. Hagamos una pausa para detenernos a reflexionar sobre todo lo anterior. Podemos ver que Atonaletzin y Tlamapanatzin, llevados de las profecías, como ellos mismos afirmaron, en realidad no solo le dieron a Cortés los antiguos códices de Acamapichtli, donde se aseguraba la victoria y éxito de la campaña de conquista, sino que fueron ayudándolo cabildeando con otros pueblos contrarios a Tenochtitlán y convenciéndolos de sumarse a la causa española. Además, le daban consejos de guerra, como en el caso de la batalla de Otumba,
y lo ayudaron con bastimentos después de dicho encuentro bélico. Estos dos caciques podían entrar y salir de Tenochtitlán sin problema, según se puede inferir de este texto, lo cual demostraría su rango en la sociedad mexica. ¿Cómo interpretar estas acciones de parte de estos dos caciques? Podemos hablar de traición, como, si ellos mismos decían ser llevados de las profecías, es decir, cumpliendo un deber que tenían que hacer. Siendo señores principales muy seguramente habrían sido instruidos en los más altos niveles y debieron conocer muy bien los secretos de la religiosidad calendárico-astronómica nativa, así que, es muy probable que hayan sido ellos, o personas allegadas, quienes fueron guiando los pasos de Cortés, diciéndole qué día exacto debería de hacer tal o cual cosa, cuando salir o arribar a algún lugar, a dónde ir, a dónde no ir, qué hacer o dejar de hacer, en fin, todo lo necesario para que se cumpliesen los designios proféticos dictados en esos viejos papeles que se negaron a destruir. De acuerdo a lo anterior, estos caciques y sus acciones parecen ser mucho más importantes para la victoria de Cortés de lo que se puede apreciar a primera vista. Este mismo documento menciona que a los 3 días después de haber prendido a Cuauhtémoc, el día 13 de agosto de 1521, fueron los dichos Tlamapanastin y Tonaletzin a visitar a Cortés y le dijeron: Señor Cortés, ya Dios nuestro Santísimo ha sido servido al concederles victoria en nuestro aumento y bien, y ya me voy para mi pueblo y asimismo mi hermano. Además, son claros al decirle que no queremos despojos, porque pagados estamos con las preseas y os hacemos saber con el gusto que vamos a colocar al señor San Esteban y al señor Santiago por patrones de nuestros pueblos. Antes de irse le pidieron que cumpliera su promesa y les hiciese merced de 4 sitios de estancias y gobernadores perpetuos de sus pueblos, pues eran tan fieles a su majestad, y siempre tuvieron voluntad a los españoles. Cortés finalmente solicita al rey que por descargar la conciencia de su majestad y la mía les haga merced de 4 sitios de estancias, 2 para ganado menor y 2 para ganado mayor, en términos de los dichos sus pueblos Axapuzo y Tepeyahualco, y que no deban pagar ningún pecho ni derecho, y que los dichos Tlamapanastin y Atonaletzin y sus herederos no deban pagar tributos ni otra cosa de pecho ni contribuciones, perpetuamente y por siempre jamás. A la luz de todo lo expuesto en este trabajo calendárico, este texto de la Real Ejecutoria toma relevancia, pues sería una prueba de que, efectivamente, hubo personas nativas que entregaron información valiosa a Cortés para poder conducirse en sus futuras acciones, y que éste tomó muy en serio las sugerencias que se le daban, al grado de aceptar hasta consejos de guerra y renunciar a sus propias convicciones, que como cristiano tenía, para usar un calendario al cual se le consideraba pagano o hecho por el demonio. Ahora, si bien este texto de la Real Ejecutoria explicaría el actuar de Cortés de apegarse al calendario nativo, a partir del mes de abril de 1519, no explica todas las coincidencias anteriores a esas fechas, como el hecho de que la flota de Cortés saliera de Cuba exactamente 260 días después del tránsito de Venus frente al Sol de 1518, o que Cortés haya arribado a territorio del actual México precisamente en el día en que empezaba el profético año 1 Acatl, año del esperado regreso de Quetzalcóatl. Entre otras coincidencias. Chisiey. Juan de Grijalva y Francisco H. de Córdoba. F. Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. La curiosidad llevó a extender la investigación a las expediciones anteriores a la de Cortés. La primera expedición hacia el actual México se dio en el año de 1517, bajo la dirección de Francisco Hernández de Córdoba. La segunda expedición, un año después, en 1518, fue comandada por Juan de Grijalva. La expedición de Hernández de Córdoba duró poco menos de 3 meses, de febrero a abril. La de Grijalva fue unos meses más extensa. Primera expedición. Hernández de Córdoba. De la primera expedición se destaca el día en que parten de Cuba, siendo esta fecha el 8 de febrero de 1517, que coincidió con el Tonali 5 Tecpatl, último día de la veintena de Izcalli, es decir, el número ordinal 360 del año nativo 13 Toctli. En otras palabras, Hernández de Córdoba inicia su viaje de exploración justo en la transición entre el último día del año y los finales y Ayenco días Nemontemi. Recordemos que la flota de Cortés, 2 años más tarde, salía de Cuba también durante la regencia de los días Nemontemi.
Las dudas en torno a cuál fue el primer lugar del actual territorio mexicano visitado por Hernández de Córdoba son abundantes, sin embargo, todo parece indicar que fue la actual Isla Mujeres. El primero en dar un dato acerca de la fecha de este acontecimiento, es Porras, uno de los testigos de la probanza sobre las causas, de 1522. Fecha que posteriormente es ratificada por el propio Bernal Díaz del Castillo 1979. Y allí saltó en tierra el dicho Francisco Hernández de Córdoba con otros muchos cristianos que con él iban, primero día del marzo del 1517 años. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo 1979. El Tonali 1-Xóchitl corrió del mediodía del primero al mediodía del segundo día de marzo. Este tonali es muy simbólico pues es el nombre calendárico del maíz y se puede relacionar con Centeotl y el planeta Venus. Por otro lado, es de notar que esta primera expedición dura 73 días y que dicho número de días, como vimos al principio de este trabajo, divide al año en 5 segmentos iguales, 365 diagonal 5 igual a 73, y se vincula con los ciclos del planeta Venus. Hay 780 días entre este día y el 21 de abril de 1521, fecha en que Cortés ancla frente al actual Veracruz, siendo que 780 días, 3x260, corresponde al ciclo sinódico del planeta Marte. Segunda expedición. Juan de Grijalva. Para la cronología de esta expedición hay distintas versiones. Si bien, la descripción que hace Fernández de Oviedo, Historia Natural de las Indias, es la más detallada y extensa, para este ejercicio, me basaré en lo descrito por Bernal Díaz del Castillo 1979, pues fue testigo directo y vivió en carne propia esta expedición. También el clérigo Juan Díaz, en su texto sobre el itinerario del viaje de la Armada, dejó testimonio de los hechos descritos en su versión cronológica. Expedición de Juan de Grijalva 15188 de abril. Salida de Cuba. B. Díaz del Castillo 3 de mayo. Llegada a Cozumel. Juan Díaz. Nombramiento de San Juan de Ulúa. Juan Díaz y Bernal Díaz del Castillo 24 de junio. 1 de mayo. Salida de Cuba. Juan Díaz. Año 1518. Evento histórico. Fuente. Salida de Juan de Grijalva del puerto de Matanzas, Cuba 8 de abril de 1518. Según la cronología de Bernal Díaz del Castillo, la flota de Grijalva zarpa del puerto de Matanzas, en la isla de Cuba, el día 8 de abril y navega por el perímetro de la isla 10 días más, para finalmente doblar la punta de Guaniguanico, que por otro nombre se le conoció como San Antón. Estos 10 días nos llevan al 18 de abril, pero no coincide con lo descrito con el clérigo Juan Díaz en su itinerario de viaje, quien afirma que dejaron Cuba hasta el 1 de mayo. Fernández de Oviedo da como salida el día 23 de abril. No obstante lo anterior, las crónicas aciertan en afirmar que fue el 3 de mayo cuando entraron a Cozumel, razón por la que bautizaron a uno de los pueblos con el nombre de Santa Cruz, por haber entrado en el justo en el día que se celebraba esta fiesta cristiana. Ya que estábamos recogidos todos nuestros soldados, y dadas las instrucciones que los pilotos habían de llevar y las señas de los faroles para la noche, y después de haber oído misa, en 8 días del mes de abril del año de 518 años, dimos vela, y en 10 días, 18 de abril, doblamos la punta de Guaniguanico, que por otro nombre se llama de Santo Antón, y dentro de 10 días, 28 de abril, que navegamos vimos la isla de Cozumel, que entonces la descubrimos. Porque descayeron los navíos con las corrientes más bajo que cuando vinimos con Francisco Hernández de Córdoba yendo que íbamos bojando la isla por la banda del sur, vimos un pueblo de pocas casas, y allí cerca buen surgidero y limpio de arrecifes. Saltamos en tierra con él. Capitán buena copia de soldados y los naturales de aquel pueblo se habían ido huyendo desde que vieron venir el navío a la vela, porque jamás habían visto tal, y los soldados que saltamos a tierra hallamos en unos maizales 2 viejos que no podían andar, y los trujimos al capitán, y con los indios Julianillo y Melchorejo, que trujimos cuando lo de Francisco Hernández, que entendían muy bien aquella lengua, les habló, porque su tierra de ellos y aquella isla de Cozumel no hay de travesía de lo uno a lo otro sino obra de 4 leguas, y todo es una lengua. Y el capitán halagó a los 2 viejos y les dio unas contezuelas, y les envió a llamar a los caciques de aquel pueblo, y fueron y nunca volvieron.
Pues volvamos a la India de Jamaica, que la respuesta que trujo, que no quería venir ningún indio por más palabras que les decía. Pusimos nombre a este pueblo Santa Cruz, porque fue día de Santa Cruz cuando en él entramos. Había en él muy buenos colmenares de miel y buenas patatas y muchos puercos de la tierra, que tienen sobre el espinazo el ombligo. Había en él 3 pueblos, aqueste en que desembarcamos era el mayor, y los otros pueblezuelos más chicos, estaban en cada punta de la isla el suyo y esto yo lo vi y anduve cuando volví tercera vez con Cortés, y terna de bojo esta isla de 2 leguas. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo. Este día en el Tonalpohualli fue un tonal y 13 ecatl, y fue el 14º día de la veintena de Tozostontli. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 8 de abril de 1518, calendario juliano. 18 de abril de 1518, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. 18 de abril de 1518 más 6 5 días, 5x13, igual a 22 de junio de 1518, solsticio de verano. 18 de abril de 1518 más 1, 17, 9x13, igual a 13 de agosto de 1518, alineación solar. Con la pirámide del Sol en Teotihuacán. 13 de agosto de 1518 más 3 9, 3x13, igual a 21 de septiembre de 1518, equinoccio de otoño. 21 de septiembre de 1518 más 1 3, igual a 4 de octubre de 1518, alineación solar. Con el templo mayor de Tenochtitlán. B. 18 de abril de 1518 a 65 días, 5x13, igual a 12 de febrero de 1518, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. Incluyendo el jueves, 8 de abril de 1518 al lunes 3 de mayo de 1518 hay un cronosegmento de 26 días, 2x13. Arribo de Grijalva a Cozumel 3 de mayo de 1518. Juan de Grijalva arriba a Cozumel el día 3 de mayo y con esto se convierte en el primer capitán castellano en arribar y pisar en esta isla caribeña. Es de destacar que, ambas expediciones, la de Cortés y la de Grijalva, hayan arribado a esta isla en fechas especialmente cronodistanciadas de acuerdo a los inicios de años nativos. Así entonces Cortés arriba a esta isla justo al comenzar el año 1 Acatl, en 1519 y Grijalva pisa esta isla 78 días, 6 trecenas, después del inicio del año 13 Toctli, en 1518. Este día 3 de mayo en el Tonalpohualli fue un tonal y 12 mazatl, y fue el 19º día de la veintena de Huaytozostli. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos. Calendáricos y solares 3 de mayo de 1518, calendario juliano 13 de mayo de 1518, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas, 13 de mayo de 1518 más 3 9 días, 3x13, igual a 21 de junio de 1518, solsticio de verano. 21 de junio de 1518 y 13 días igual a 4 de julio de 1518, afelio. 4 de julio de 1518 más 6 5 días, 5x13, igual a 7 de septiembre de 1518, alineación solar con el templo mayor de Tenochtitlán. 7 de septiembre de 1518 más 5 2 días, 4x52, igual a 29 de octubre de 1518, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. B. 13 de mayo de 1518 a 39 días, 3x13, igual a 4 de abril de 1518, alineación solar con el templo mayor de Tenochtitlán. 4 de abril de 1518 a 26 días, 2x13, igual a 9 de marzo de 1518, alineación solar con el templo mayor de Tenochtitlán. Fechas julianas. 3 de mayo de 1518 a 78 días, 6x13, igual a 14 de febrero de 1518, inicio del año 13. Conejo. Llegada a Tabasco y nombramiento de San Juan de Ulúa 7 y 24 de junio de 1518.
El día 8 de noviembre de 1519, día en que Cortés entra a Tenochtitlán, se relaciona calendáricamente con Juan de Grijalva. Grijalva y su flotilla llegan a Tabasco el día 7 de junio de 1518, Torruco, Sarabia, 1987. Ese día en el Tonalpohualli era un tonali 8 Eecatl, exactamente el mismo que las fuentes nahuas nos dicen que corría cuando Cortés entró a la ciudad, 520 días después. A la mitad de esta cronodistancia se encuentra el día 4 de marzo gregoriano, día en que se da una alineación solar en las primeras etapas de construcción del Templo Mayor, también en un tonali 8 Eecatl. Unos días más tarde, ya frente a las costas del actual estado de Veracruz, Grijalva desembarca en un islote al que bautiza con el nombre de San Juan de Ulúa, por ser 24 de junio día que se celebra a San Juan Bautista, y Ulúa porque creyó oír pronunciar a los nativos las palabras de Ulúa o Culúa. Y respondió el indio Francisco que los de Culúa los mandaban sacrificar, y como era torpe de lengua decía Ulúa, Ulúa, y como nuestro capitán estaba presente y se llamaba Juan y era por San Juan de Junio, pusimos por nombre a aquella isleta San Juan de Ulúa. Capítulo 14, Historia verdadera, Bernal Díaz del Castillo. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 24 de junio de 1518, calendario juliano. 4 de julio de 1518, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. A. 4 de julio de 1518, afelio más 6-5 días, 5x13, igual a 7 de septiembre de 1518. Alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. 7 de septiembre de 1518 más 5-2 días, 4x13, igual a 29 de octubre de 1518. Alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. B. 4 de julio de 1518 a 13 días, 13x1, igual a 21 de junio 1518, solsticio de verano. 21 de junio 1518 a 78 días, 6x13, igual a 4 de abril de 1518, alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. Chicnahui. A manera de conclusión. Algunas reflexiones finales. Una vez escuché al doctor Rodrigo Martínez Barax, hijo del gran erudito mexicano José Luis Martínez, decir que las posibilidades que dan respuestas plausibles a preguntas difíciles hay que decirlas para pensarlas. Y creo que tiene razón. Esto es lo que haré a continuación, plantearé ciertas preguntas que considero importantes respecto al tema desarrollado a lo largo de las páginas anteriores, para que sean pensadas en aras de encontrarles respuestas. Sin embargo, no obstante lo anterior, me disculpo con el lector pues no presentaré respuestas a mis formulaciones. Esta ha sido justamente la parte más difícil para mí, pues no he sido capaz de dar explicaciones plausibles circunscritas solo a la razón y al sentido común. Es por esto que dejo abierta la posibilidad para que sea el mismo lector quien que tenga la oportunidad de contestarlas por sí mismo. Del lado español empecemos con esto. ¿Hasta qué punto los protagonistas españoles de todos estos hechos históricos tenían conciencia que las fechas escogidas para realizar alguna acción de relevancia histórica estaban cronodistanciadas entre escenas, respecto de eventos astronómicos, alineaciones arqueoastronómicas y fechas simbólicas del calendario nativo? ¿Sabía Carlos V que, al salir rumbo a España para reclamar el trono de sus abuelos, los reyes católicos de Castilla y Aragón, lo hacía 260 días antes del tránsito de Venus de 1518, si Johannes Kepler, quien predijo matemáticamente estos tránsitos en Europa, nacería hasta 1547? Fue consciente Hernán Cortés que su flota salía de Cuba 260 días después de este tránsito venusino frente al Sol. Era conocedor de las profecías nativas que profetizaban el regreso de Quetzalcóatl en el año Una Caña e hizo todo de manera sistemática y precisa para llegar a Cozumel el día en que empezaba este año profético, y si así fue, ¿cómo tuvo la seguridad que Moctezuma lo relacionaría con el mismo Quetzalcóatl? ¿Cómo logró Cortés esa sincronía si sabemos por la historia que salió deprisa y huyendo de Cuba? ¿Cómo supo Cortés que el día de su primera batalla, en que reclamó estas tierras para la corona española, corría un tonali 1 Zipactli, inicio de la cuenta del Tonalpohualli, día del equinoccio temporal, si aún no contaba ni con su traductora Malintzin?
¿Por qué Cortés decide atacar a Pánfilo Narváez precisamente en el día situado a la mitad de la cronodistancia que hay entre su primera batalla militar y la batalla final de la toma de Tenochtitlán? Y, finalmente, existiendo en la guerra infinidad de factores que resultan impredecibles y no susceptibles de controlar como el clima, la orografía, las pasiones humanas, los planes equivocados, la improvisación, la toma de decisiones al momento, etc. ¿Cómo hizo Cortés para controlar las acciones de ambos bandos para que la campaña militar de la conquista de Tenochtitlán, desde su primer encuentro bélico hasta la batalla final, se haya ceñido al calendario nativo y que ésta haya durado justamente 885 días o 260 y 365 y 260, números básicos de las ruedas calendáricas nativas? Del lado mexica. Rindió Cuauhtémoc la ciudad precisamente a la mitad, día 182, del año 3 Cala y en el Tonali 1 Coatl, día ordinal número 105 del Tonalpohualli, porque esperaba que estas condiciones calendáricas se cumplieran. Estaba entonces programada con antelación la fecha en que tenía que ocurrir. Habría podido Cuauhtémoc sostener más tiempo la caída de la Tenochtitlán, pero no lo hizo porque así lo dictaba el calendario. Si calculada estaba ya la fecha de la entrega de la ciudad, lo sabía Moctezuma con antelación. ¿Acaso fue esta la razón por la que no actuó de forma contundente contra Cortés, desde su llegada a las costas del actual Veracruz? Fue planeada la caída de Tenochtitlán. ¿Conscientes o inconscientes? ¿Casualidad o causalidad? Si los protagonistas de todos estos hechos no eran conscientes de ello, entonces, ¿cómo se puede explicar tal sincronía y apego al calendario nativo basado en el número 13? ¿Acaso todo lo anterior es solo una cadena de extraordinarias casualidades? ¿Acaso la providencia, extraterrestres, Dios mismo? ¿O quizás será que las civilizaciones que emergieron en lo que hoy conocemos como México y Centroamérica lograron descubrir la agenda del tiempo que gobierna los ritmos naturales y sociales, que no somos más que actores siguiendo un guión cuya dirección está por encima de nuestras voluntades particulares? ¿Será que toda esta evidencia apunta a que el antiguo mecanismo calendárico es la matriz matemática que describe el movimiento temporal de lo que la ciencia hoy llama el campo cuántico y es lo que moldea a esto que llamamos realidad? Si todos los protagonistas de estos hechos eran conscientes de estar usando el calendario nativo y sus orientaciones arqueoastronómicas asociadas, ¿cómo pudieron conocerlo? ¿Cómo pudo Carlos V? ¿Cómo pudo Cortés? O, más importante aún, ¿cómo pudo saberlo Cristóbal Colón? El presente estudio abarca la caída del Imperio Mexica, por lo que intenté ajustarme a solo fechas relacionadas. Sin embargo, no solo la conquista guiada por Cortés se ciñe a la interpretación del tiempo nativa. A lo largo de esta investigación me encontré con series de datos y fechas por lo más interesantes contenidas en los mismos cronosegmentos aquí mencionados. Ejemplo de esto es Cristóbal Colón. Como es bien conocido, se hace a la mar desde el puerto de Palos, en el norte de la actual España, el día 3 de agosto del año de 1492 y en su propio diario de a bordo, menciona que tocan tierra en las Islas Americanas el día 12 de octubre, después de 70 días de viaje. De la imagen anterior notamos que hay exactamente 9.620 días, es decir, 37 cuentas completas de 260 días entre el 12 de octubre de 1492, día en que Colón llega a la actual América, y el día 13 de febrero de 1519, día en que Cortés llega al actual México. Por otro lado, el día que Colón zarpa del puerto de Palos correspondió a una de las fechas de alineación solar en Teotihuacán, que al ser el año 1492 un año bisiesto, dicha alienación ocurrió un día antes, es decir, el día 12 de agosto. También podemos notar que el 12 de octubre está a 130 días, mitad de 260, para arribar al quinto Nemontemi, día final del año 13 Tecpatlán Arribos. La llegada de Colón a América y la llegada de Cortés a México, ocurrieron durante la regencia de un Tonali 12 Acatl. Aún hay muchos más misterios que desvelar, mismos que mostraré en las siguientes investigaciones. Para cerrar, siguiendo la misma metodología, estamos avanzando en la investigación de hechos históricos significativos que han transformado de una u otra manera, para bien o para mal, nuestro mundo. Estos están vinculados a través del tiempo por cronosegmentos de 13 días, y no solo eso, sino que también se pueden asociar con eventos astronómicos tales como solsticios,
equinoccios, pasos del Sol por el cenit e incluso tránsitos del planeta Venus frente al Sol, siendo este planeta atravesando el disco solar como un marcador astronómico o una manecilla del gran reloj cósmico que quizá cataliza o provoca los eventos históricos sociales en la Tierra. Es así como en un próximo trabajo el lector podrá conocer que Cristóbal Colón, Hernán Cortés y Moctezuma, así como Pizarro y el Inca Atahualpa, entre muchos eventos históricos que han modificado el devenir y discurso histórico del planeta, están vinculados con Hitler, Pío XII, el Papa Juan Pablo II y muchos otros personajes y hechos de capital importancia, a través de la numerología implícita del calendario del Antiguo México. A manera de conclusión, disipando el humo del espejo. Cuando mi amigo y temachtiani César Morlán me pidió escribir un texto que diera conclusión al documento a través del cual daría a conocer su extraordinaria investigación, tuve de inmediato la certeza de que la empresa requeriría cierto grado de sobriedad. ¿Qué podemos concluir de todos estos datos que nos ha presentado, sin caer en exageraciones o falacias? No parece una tarea tan sencilla lograr sintetizar en algunos párrafos todas las posibilidades que se vislumbran al validar una investigación como esta. Concluir algo sin lugar a dudas se antoja todavía más difícil, sobre todo, como dije, si queremos evitar echar las campanas al vuelo así sin más, perdiendo con ello la objetividad. Durante los ya poco más de 10 años de estudio, totalmente amateur, pero no por ello menos apasionado, que le vengo dedicando a las cuentas calendáricas de Anáhuac, demasiadas veces me he topado con afirmaciones rimbombantes y lapidarias que, lejos de lo que pudieron haber pensado sus autores, entorpecen el avance del conocimiento más que fomentarlo. Con esto ha quedado descifrado el calendario de Anáhuac. La presente investigación pone punto final a la discusión al respecto. El presente texto explica en su totalidad la cuenta del tiempo, frases que es necesario evitar a toda costa, sobre todo porque creo que ha sido la sana duda y el ánimo de seguir profundizando lo que nos ha traído a este punto, y no sería prudente matar esa energía con afirmaciones lapidarias que, reitero, entorpecen el devenir del conocimiento y en incontables ocasiones nos han orillado a perder la objetividad. Digamos mejor que estamos ante una investigación de gran relevancia, que, en caso de validarse, abre la puerta a posibilidades asombrosas, algunas de ellas incluso inquietantes. Este punto, más que un final, debiera ser un comienzo, pues si esta investigación es válida, como parece serlo, hará falta mucho trabajo y perseverancia para revelar lo que falta del misterio del calendario de Anáhuac. Un misterio que se comienza, apenas, a conocer en toda su maravillosa magnitud, y el cual requerirá de todo el esfuerzo y la voluntad posibles, de parte de todos, y no solo de uno o dos, para comprenderse cabalmente. Pero, ¿cuáles son, pues, esas posibilidades? Apelo aquí a la cosmovisión de Anáhuac, que concibe todo a través de pares, de dualidades en equilibrio que rigen lo mismo en la escala planetaria que en la humilde vida humana. Intentemos mirar el asunto lo mismo de la perspectiva de la mente racional y matemática que desde la subjetiva realidad de la mente intuitiva, para la cual no hay imposibilidades más allá de lo que la imaginación puede concebir como posible. Permítaseme iniciar desde esta última. Consintiéndonos elucubrar un poco diremos que, si esta investigación es válida, la cuenta del tiempo de Anáhuac, en su versión caso Nicholson o alguna variante de la misma, parece ser un instrumento capaz no solo de explicar sucesos históricos, sino incluso hasta de predecirlos. Entiendo perfectamente que, una afirmación como esta, parece contradecir lo expresado líneas arriba, cuando dije que quería evitar las afirmaciones poco objetivas. En mi defensa diría que esta posibilidad parece resultar del hecho de que los sucesos históricos que pueden leerse y describirse en esta investigación son demasiados y parecen demasiado conexos como para ser una simple coincidencia. Y que, si el Tonalpohualli fue concebido por nuestros ancestros como la cuenta de los destinos, existe la posibilidad, por improbable que sea, de que efectivamente sean los destinos. La disertación aquí se pondría muy extensa, y sin duda no tardaríamos en enredarnos en una madeja de proposiciones poco objetivas. Por ello diré solamente, para ahorrar tiempo, que la posibilidad de que el calendario de Anáhuac sea algo más que un calendario, herramienta ontológica la ha llamado César, acertadamente según mi opinión,
pareciera plausible, a la luz de los hallazgos que se presentan en este libro. Concédaseme otro poco de libertad para elucubrar, apelando a la cualidad, porque lo es, que tenemos los nativos de Anáhuac para invocar la cosmovisión mística que heredamos de nuestros ancestros, y concebir así realidades no ordinarias y mundos alternos a los conocidos por la mente europea. Permítaseme preguntar, ¿estamos ante la evidencia de que el calendario de Anáhuac mide variables que aún no estamos en posibilidad de comprender? Se ha dicho, con razón, que la tecnología más avanzada puede parecerle magia a la mente menos instruida. También es un hecho que los avances de la ciencia se han dado a partir de ideas poco convencionales para la mentalidad de cada época. Hace siglos, por ejemplo, postular que existen cierto tipo de entidades no perceptibles mediante los sentidos, las cuales causan enfermedades y muerte a los humanos, habría podido ser hasta risible para la comunidad científica de la época. Luego se descubrió la microbiología, que permitió predecir con bastante exactitud la historia natural de las enfermedades, así como sus mecanismos más íntimos. Y si el calendario de Anáhuac resulta ser una herramienta que permite acercar variables no conocidas a la esfera de lo conocido, igual que el microscopio hizo lo propio con el Vibrio cholerae y el rinovirus. Hay que admitir que esa posibilidad resulta atractiva sobre todo para la mente más imaginativa, que es, en palabras de un hombre de ciencia de renombre en el siglo pasado, la característica más importante de un científico. Pero movámonos ahora plenamente al hemisferio izquierdo, rector de la vida cotidiana, de la lógica y el raciocinio, donde tan cómodos nos sentimos habitualmente. Pongamos los pies en la tierra. Puede resultar menos estimulante, pero es sin duda indispensable en un hacer como el que nos ocupa. Desde esta otra perspectiva, el hecho evidente es que, según la investigación presentada, hay gran cantidad de fechas históricas que cuadran entre sí y con el calendario de Anáhuac, en su correlación caso Nicholson, y que, considerar esto como producto de una simple coincidencia, no parece de una probabilidad aceptable. Ante esto, la brújula de la mente racional parece apuntar en la siguiente dirección: pudo haber algún tipo de control deliberado sobre los hechos acaecidos durante y después de la conquista, para que estos se ajustaran al calendario nativo. Y, de ser así, ¿quién o quiénes ejercieron este control, y con qué finalidad? Estas interrogantes son, por el momento, motivo de especulación. El abanico de posibilidades se abre nuevamente. Más aún si nos cuestionamos acerca del por qué nada se habría sabido al respecto hasta el día de hoy, o que fue de los depositarios de la responsabilidad de resguardar y ejercer esos conocimientos. Es probable que, como mencioné líneas arriba, estemos ante el inicio de una labor de investigación muy ardua, más que en un momento de echar las campanas al vuelo. Más allá de esto, la perspectiva del control calendárico sobre los hechos que dieron origen y culminación a la conquista de México permite dar una lectura distinta a la historia antigua de este país, y este es el punto alrededor del cual me gustaría terminar esta aportación. Mucho se ha escrito acerca del problema de la identidad del mexicano y de cómo éste emana de su pasado histórico más remoto. Ya desde el siglo pasado Octavio Paz, en su Laberinto de la Soledad, daba cuenta de los pormenores de este asunto que ha hecho correr ríos de tinta a través del tiempo. También se ha teorizado por diversos autores acerca de cómo este asunto de la identidad, o de la ausencia de esta, incide en la realidad nacional a todos niveles. Se argumenta, con bastante razón según mi perspectiva, que muchos de los problemas a los que nos enfrentamos como nación surgen o se mantienen vigentes debido a un déficit identitario del que como pueblo adolecemos. El tema es muy amplio y no voy a caer en la pretensión de querer exponer el hilo negro del asunto en unas cuantas líneas. Baste decir que según muchas y muy variadas mentes dedicadas al estudio del tema, el mexicano o carece de identidad o la construye mal, a través de asumir y perpetuar mitos históricos que en parte nos han sido impuestos y en parte nosotros mismos hemos generado. Entre los constructos nocivos que hemos venido heredando de generación en generación, está el que nos pinta como pueblo vencido, oprimido y conquistado. Cierto escritor popular mexicano resume este mito de una manera que no por pretender ser humorística deja de ser sumamente objetiva: hace un chingo de años los indios éramos bien chingones, pero llegaron un chingo de españoles, nos pusieron una chinga. Y desde entonces nos llevó la chingada. Hello aquí, la conquista de Tenochtitlán,
que no México, por parte de Castilla, que no España, es un evento que se percibe como doloroso por los habitantes de este país, en ciertos círculos se ha convertido en casi un tabú, hasta el punto de marcar la conciencia de no pocas generaciones de mexicanos. Ahondar en los pormenores de por qué este constructo es un simple mito requeriría mucho espacio, pero lo que hay que identificar es que la idea de que somos un pueblo producto de una derrota, ya que se nos dice, no sin cierta razón desde mi perspectiva, que México como nación se gesta a partir de la caída de Tenochtitlán, además de ser nociva es absolutamente innecesaria. Y es precisamente en este aspecto que el trabajo de César Morland tiene muchísimo que aportar. El trabajo que se está presentando en este libro tiene el potencial de generar un cambio de perspectiva histórica de 180 grados. Si validamos esta investigación, y nos decantamos además por la interpretación de la misma según la cual podemos postular que, al menos hasta 1521, el actuar de los ejércitos conquistadores se vio totalmente influido por los simbolismos calendáricos, que por supuesto emanan de la cosmovisión anahuaca y no de la europea. Podemos deconstruir esa visión de la historia según la cual los nativos de estas tierras, primitivos y, por supuesto, inferiores, fueron simples instrumentos de una cultura más avanzada o civilizada. La perspectiva que abre la presente investigación nos muestra un panorama totalmente distinto. No es creíble pensar que los europeos, absolutos desconocedores de la cosmovisión de Anáhuac y de los mecanismos complejos que su calendario tenía, hubieran podido llevar a cabo por sí solos un control tan minucioso del curso de los acontecimientos. Mucho menos en medio de una guerra. Mucho menos si admitimos que, según algunos de los más recientes trabajos historiográficos, el papel que jugaron los aliados totonacos, tlaxcaltecas, texcocanos y de otras naciones de Anáhuac fue sin duda mucho más predominante de lo que la historia oficial eurocentrista nos quiere dejar ver. Más que eso, el control de los acontecimientos debió sin duda recaer en los tonalpouge, conocedores de la cuenta de los destinos, del tonalpohualli, y sacerdotes autóctonos, pues únicamente estos tenían el conocimiento necesario para prescribir las temporalidades acertadas en las cuales se llevaran a cabo los movimientos políticos y militares. Este cambio de perspectiva desbarata los constructos derrotistas que cimientan la falsa identidad del mexicano. Desecha por completo el mito del indio derrotado y el del conquistador europeo autosuficiente. Más que eso, pone la responsabilidad del destino de Anáhuac directamente en el regazo de los propios anahuacas. Esta investigación apuntala todavía más las interpretaciones más modernas de los hechos de la conquista, según las cuales esta fue más que nada un conflicto político, militar y religioso entre anahuacas, en el cual los europeos resultaron más bien pescadores en río revuelto, aprovechando las condiciones y no, ni de lejos, generándolas ellos mismos. Cortés deja de ser el capitán excepcional que con un puñado de hombres conquista a millones de indios merced a su genio militar, al favor de la providencia o simplemente debido a la clara superioridad de su cultura. Los anahuacas dejan de ser un elemento pasivo o sumiso ante los acontecimientos. La conquista de México comienza a verse, desde un punto de vista calendárico, como un suceso que más tuvo que ver con las complejidades del mundo indígena que con las maquinaciones del mundo europeo. ¿Cómo cambia esto la manera de definir al mexicano, desde la perspectiva que lo hace tomando como punto de partida la caída de Tenochtitlán? Como dije arriba, pone la responsabilidad de los hechos de 1521 directamente en manos autóctonas. Claro que esto también abre la puerta a otros constructos, complejos por sí mismos y que seguramente serían motivo de mucha reflexión y debate. Pero más allá de eso, el derrumbar la visión clásica que tenemos de estos hechos nos cambia completamente la cara. México no es un país nacido de una derrota producto de la inferioridad religiosa, política o militar. Por el contrario, fue artífice de su propio destino. Esta simple idea, por sí sola, tiene el potencial de transformar la manera en la que el mexicano enfrenta el día a día desde su rostro identitario, producto de los mitos que se le han contado sobre su historia, los cuales la investigación presentada en este libro ayudan a derribar. Lo que es decir también que nos ayuda a construirnos un rostro más verdadero.